Fernando, muy buenos días, bienvenido otra vez a PBO. Hola, Philip, ¿cómo estás? A ver, para malograrte el inicio de semana, ya no el fin de semana. A ver, el día de hoy, el presidente de la República va a presentar un escrito a la fiscal de la Nación pidiéndole que le explique si lo pueden investigar y de qué. Un poco agarrándose él de esta dicotomía, de esta interpretación que tienen los Velabarbas y los José Domingo Pérez versus la señora Zoraida Ábalos. Pero eso ha puesto en el candelero la designación de Zoraida Ábalos como fiscal suprema para que después termine siendo fiscal de la Nación. Y es una noticia que ha quedado como que esquinada o soslayada, en donde tiene otra vez que ver una persona que aparece en todas las fotos de la maldad electoral y de la maldad del lobby político que se llama Pepe Cabaza. ¿Me puedes explicar qué sabes de la designación de la señora Zoraida Ábalos como fiscal suprema? Bueno, esta es una vieja historia que publicaron Ricardo Uceda en La República y Rodrigo Cruz en El Comercio en el año 2014. Hace 6 años se sabe que la señora Zoraida particularmente a la Fiscalía Suprema junto con ambas fueron elegidas fiscales supremas con una manipulación de las notas que alguien subió descaradamente. Esto se sabía desde el año 2014. La finalidad de llevar a estas dos fiscales a la Junta de Fiscales Supremos era, según decían tanto Uceda como Cruz, era que eligieran a Ramos Heredia como fiscal de la Nación. Y en efecto, estas señoras llegaron a la Junta de Fiscales Supremos, votaron por Ramos Heredia, y Ramos Heredia, que después se supo estaba vinculado a la mafia de corrupción de Ancash, fue elegido fiscal de la Nación y poco después fue destituido cuando lo descubrieron con las manos en la masa. Muy bien, esa es la trayectoria de Zoraida Ábalos. Así llegó de manera regular a la Fiscalía de la Nación, a la Fiscalía Suprema y después de la Fiscalía de la Nación. Y luego también Ricardo Uceda y ahora ya nuevas versiones señalan que el que hizo esta manipulación para que Zoraida Ábalos llegara a la Fiscalía Suprema fue nada menos que José Cabaza, que después ya se ha conocido que estuvo metido con otras cosas también, como por ejemplo la inscripción de Podemos, el partido de Luna Gálvez, que falsificó muchas firmas para llegar al mismo que se requería y que había manipulado a varios miembros del destituido Consejo Nacional de la Magistratura. Cabaza también, después se supo, estuvo en la campaña de PPK y curiosamente ahí se liquidó a 2 de los adversarios de PPK, que eran César Acuña y Julio Guzmán. Lo sacó de juego el Jurado Nacional de Elecciones. En fin, entonces hay varias cosas oscuras en el nombramiento de esta señora Zoraida Ábalos que se conocían desde hace mucho tiempo, a pesar de lo cual Vizcarra la promovió, la apoyó y finalmente hizo que la nombraran fiscal de la Nación con el apoyo de toda la coalición que lo respalda, que la convirtieron en una suerte de heroína de la lucha anticorrupción cuando esos eran sus antecedentes. A ver, pero esta heroína ha puesto en el tapete algo parecido a una contienda de competencia o de jurisdicción, palabritas que no son afines al común de la gente que nos está escuchando por el PBO Radio. El hecho es que ella ha puesto en duda el que lo puedan acusar e investigar a la vez, cuando es obvio que al presidente sí se le puede investigar. Pero ahora Vizcarra, el día de hoy, y ahorita vamos a hablar de la vacancia, justo el día de hoy, presenta un documento en donde le dice cuáles son los alcances de las investigaciones y quién lo podría investigar de qué. Entonces ahí tiene un nuevo recurso para que el día de hoy en el Congreso digan, no, pues, ¿cómo nosotros nos vamos a inmiscuir en una investigación en tránsito? ¿Cómo ves un tema y cómo ves el otro? Bueno, obviamente Vizcarra está jugando en pared con la fiscal de la Nación. Él
le hace una consulta, ya sabe cómo le va a responder la fiscal, que ya lo ha favorecido claramente en dos oportunidades. Una en el caso de Richard Swing, donde hizo acusaciones que eran las que tenían la menor pena para salvar a Vizcarra, por supuesto, y luego en este caso, que es muchísimo más grave, de las coimas de Obrainsa, de Itza, donde pretende quitarle el control de la investigación al fiscal Germán Juárez, que ha investigado este tema durante más de 2 años, que ha conseguido a los colaboradores eficaces y que no es del grupete de José Domingo Pérez. Entonces, ahora pretende quitarle y darle a otro fiscal que es más comprensivo y benevolente con Vizcarra. Está jugando claramente en pared y además Vizcarra, hay que decirlo, está actuando de manera autoritaria y antidemocrática, no solamente porque ahora con este pretexto sus defensores en el Congreso van a decir que no se admita la moción de vacancia, sino que también ha amenazado al Congreso con los militares, como hizo el premier Martos hace unos días, y quieren presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no tiene nada que hacer en la historia esta de la vacancia. El Tribunal Constitucional tiene que hacer en asuntos de la justicia, jurisdiccionales. Es decir, si una ley del Congreso es cuestionada, bueno, el tribunal puede decidir si es constitucional o no, o respecto a juicios o habeas corpus. Pero un asunto político como es la vacancia es un tema político del Congreso, que es un poder del Estado y sobre el cual el Tribunal Constitucional no tiene nada que decir. Y el colmo de la desfachatez de Vizcarra es que él llegó a la presidencia justamente porque el Congreso anterior obligó a renunciar a Pedro Pablo Kuczynski, a quien Vizcarra traicionó. Y ahora que la cuestión de la vacancia está en contra de Vizcarra, entonces ahí sí ya no vale lo que puede hacer el Congreso. Es el colmo de la desfachatez de Vizcarra. Bueno, pero si vamos a... Ahorita te voy a preguntar por lo de Pasto Grande y el video, no sé si viste Panorama ayer, pero antes de preguntarte por eso, si se trata de desfachatez, Fernando, por Dios santo, o sea, el golpe de Estado se ha dado como consecuencia de la discrepancia del presidente, el presidente del Poder Ejecutivo, con el legislativo, que es el Congreso, de cómo se deben elegir a los miembros del TC. Hasta el día de hoy, salvo que haya pasado algo que tú no sabes y yo tampoco, no eligen a los nuevos miembros del TC. Hay 6 de 7 con mandato vencido y el presidente recurre a esos para que supuestamente le digan cuáles son los alcances de la vacancia y qué cosas en buena cuenta la incapacidad moral permanente. ¿Cómo me explicas que la prensa que tanto aplaudió el cierre del Congreso, ¿no es cierto?, ni toque el tema de la elección de los miembros del TC, que siguen siendo los mismos? Bueno, en realidad sí lo toca para respaldarlos, para decir que este Congreso no puede nombrarlos. O sea, también otra vez el colmo de la desfachatez, ¿no? Vizcarra cerró el anterior Congreso con el pretexto de que habían elegido a un magistrado, Gonzalo Ortiz de Ceballos. Ese fue el pretexto de Vizcarra, y ya ustedes no pueden elegirlo. Bueno, ahora que el nuevo Congreso pretende elegir a los nuevos miembros del tribunal, ellos, toda esta prensa adicta que aplaudió el cierre del Congreso, ahora dicen, no, este Congreso tampoco puede elegirlo. O sea, solamente cuando haya algunos que nos gustan a nosotros, ahí sí ya podrá elegir el Congreso a los nuevos magistrados, ¿no? Y claro, ya sabemos que hay una mayoría adicta a Vizcarra y toda esta coalición vizcarrista que está en el Tribunal Constitucional y que eventualmente puede hacer cualquier barbaridad. Una de las barbaridades que hizo fue avalar el cierre ilegal e inconstitucional del Congreso, por ejemplo. Claro. A ver, el golpe de Estado que dio Vizcarra. A ver, desde que yo me acuerdo, la imagen que tengo de Fernando Rospigliosi es con bigote. Yo calculo que tú debes usar bigote hace unos 30 años. Yo te leía de chico en caretas con bigote. Entonces, sería una locura que Fernando Rospigliosi el día de hoy se afeite y que denoste de toda la gente que tiene bigote. Lo estoy haciendo de manera muy coloquial para que la gente entienda. Vizcarra se presenta como un político nuevo, ajeno a la corrupción del Club de la Construcción, de la Fiscalía, de PPK,
de Keiko, de Alan y de todo lo que parezca afrofujimorismo. Él deslinda, él hace de todo, pero resulta que ayer, no sé si has visto Panorama, este señor tiene más años de funcionario público que Fernando Rospigliosi con bigote. Y resulta que tiene amplia experiencia en problemas penales y fiscales. Si no lo has visto, lo hago recordar para el común de los oyentes y televidentes del PBO, que sale en Facebook, Twitter, YouTube, por supuesto, en la inmensa cadena nacional de Willax Televisión y en Radio PBO. Escuchémoslo y después lo conversamos con Fernando Rospigliosi. Presidente. Marco Vázquez con el reportaje. Maldición como acusación. Estoy cursando un oficio a la fiscal de la Nación donde le solicito aclarar algunas dudas y contradicciones que se han generado en este proceso, ¿no? Como lo he dicho siempre, tengo toda la disposición de aclarar porque obviamente esas acusaciones son absolutamente falsas. En teoría, el presidente Vizcarra debería comparecer como investigado en 48 horas ante el fiscal Germán Juárez por recibir 2.3 millones de soles, de acuerdo a los testimonios de 5 personas. En la práctica no irá, porque convenientemente ha anunciado que le va a escribir una carta a la fiscal de la Nación para que le aclare sus dudas. Estoy cursando un oficio a la fiscal de la Nación donde le solicito aclarar algunas dudas y contradicciones que se han generado en este proceso. El trance de pasar por una acusación delictiva por el tema Pasto Grande se repite como un mal sueño en la vida del ingeniero Martín Vizcarra Cornejo. 10. Hay un evidente responsabilidad funcional, administrativa, civil y la comisión del delito de malversación de fondos en que ha incurrido el ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, además de haber incurrido en contradicciones, falsedad genérica, entre lo expuesto en la comisión y la documentación recibida. La historia dice que en 2002 y 2003 Vizcarra tuvo que comparecer por primera vez en su vida por sus labores como joven funcionario del gobierno aprista y del gobierno fujimorista como director ejecutivo del proyecto Pasto Grande. Tenemos hoy tenga tanta experiencia en estas lides de obra pública y de problemas con la infraestructura y con las presuntas coimas. Años me habían pasado los documentos de Vizcarra y Pasto Grande. Vizcarra es de una familia aprista, su padre era aprista, fue constituyente aprista en el año 78, fue prefecto de Moquegua en el primer gobierno de Alan García, y gracias a esas conexiones apristas, cuando era un joven ingeniero lo nombraron director del proyecto Pasto Grande, donde tuvo muy serias acusaciones, y hubo una comisión investigadora del Congreso elegido en el año 2001, después de la caída de Fujimori. Creo que Javier Descanseco contra, como habían tantos problemas, las cosas quedaron sin resolverse, pero había varias acusaciones contra Vizcarra desde esa época. Ahora bien, ahora te cambio radicalmente el tema. También ya se presentaron una serie de planchas presidenciales, algunas muy variopintas, disímiles, que seguramente uno va a poder criticar en la medida de que éstas sean ya una realidad porque hay un periodo de tachas y tal. Pero hay otras cosas que llaman la atención más que las planchas, ¿no? Por dar un ejemplo, Keiko Fujimori ha presentado a la señora Patti Juárez como miembro de su plancha presidencial.
Patricia Juárez ha sido del embrión, del hígado, del corazón de Castañeda Locio los últimos 12 años, se inscribe y ya es candidata a una vicepresidencia. Ok, algo medio difícil de entender, pero ya, en fin, era castañedista y ahora es queiquista. Pero ¿cómo explicar que un conspicuo miembro del No a Keiko, que ha denostado, que le ha insultado, que como Nano Guerra García, que podemos ver algunas imágenes en pantalla, de que dice Keiko plantea un nuevo país donde no olvidemos los robos del fujimontesinismo, todo esto en el año 2015, guarda amistad con la madre de Keiko Fujimori, y Fujimori a pesar que la torture, o sea, le dice a Fujimori torturador, a Keiko mala hija, le dice que son, el fujimorismo tiene predilección por la corruptela y siempre selecciona tipos con rabo de paja en sus filas. Asumo que ahora se alude a sí mismo, porque esto lo ha dicho hace 3 años. Quien manda en el partido de Keiko es el corrupto Alberto Fujimori. Papá la puso en orden, o sea, y Keiko hoy día regresa a las raíces con su padre como presidente histórico del partido y luz que la alumbra, pero esa flama naranja también alcanza a Nano Guerra García, que en su momento, ante Twitter de Keiko, en donde dice, hoy, estoy hablando del 7 de diciembre del 2015, hace 5 años, hoy Latinoamérica amanece distinta, Venezuela escribe un nuevo capítulo en la historia, nuestra región avanza, dice Keiko, pensando en que caía Maduro y sabe Dios qué. No a Keiko, dice Keiko Fujimori, después que bailaba y hacía trencito con Chávez, que escondió a Montesinos, dice que es antichavista. ¿Me puedes explicar, no periodísticamente, sino ni siquiera psiquiátricamente, sino desde el punto de vista de los astros, como Ataliz, qué hace este señor como miembro, no del plan de gobierno, sino como jefe del plan de gobierno de Keiko? Bueno, en realidad no sé, cada quien tiene que dar sus propias explicaciones, ¿no? En efecto, eso ha sido hecho público ayer, que Nano Guerra García va a ser jefe del plan de gobierno. O sea, el punto es que prácticamente los partidos políticos en el Perú o son inexistentes o son muy débiles, ¿no? Y entonces hay una circulación de líderes y de algunos técnicos que pasan de un partido a otro. En fin, esa es parte pues ya de del panorama político peruano, que no solamente es en este caso, sino estamos viendo en todos los grupos políticos, ¿no? Entonces, en fin, eso es lo que tenemos y a eso tenemos que acostumbrarnos, creo yo. Claro, el problema, por decirte, ya Nano Guerra García, después del fin de semana, evidentemente lo han fusilado los fujimoristas y lo han fusilado los caviares, y ya Nano Guerra García ha cancelado su cuenta de Twitter. Pero como tú dices, esto pasa al nivel de anécdota, como van a pasar muchas otras planchas y candidaturas. El tema es que de los 24 o 25 postulantes, van a quedar, no sé, pues 10 bancadas o 9 bancadas de un Congreso que evidentemente va a ser atomizado por ello, pero además esas bancadas se van a desperdigar porque las lealtades son mínimas ante las circunstancias de que todos hablamos. Y ese Congreso nuevo es el que va a elegir al futuro TC dentro de los múltiples temas que van a tratar. ¿Qué futuro le auguras al poder congresal a partir del próximo año? Bueno, en realidad no sabemos si van a elegir al futuro TC, porque este Congreso, el actual, parece que tiene toda la intención de elegirlo. No sabemos si lo lograrán, porque se requieren, hasta donde recuerdo, 87 votos, o sea, una cantidad considerable de congresistas que voten por cada uno de los 6 miembros que faltan del Tribunal Constitucional. Ahora, lo que viene también es absolutamente impredecible. Es probable que 8 de los 24 partidos logren pasar la valla, 8, 9, 7, quién sabe. Y entonces vamos a tener un Congreso también fragmentado, pero yo coincido completamente con lo que tú dices. Dentro de las propias bancadas van a haber también disidencias y cambios de camiseta, porque muchos de los llamados a integrar las listas no son pues realmente partícipes de lo que es uno de estos grupos, ¿no?
y entonces entran al Congreso y al día siguiente ya están saliéndose de su bancada e integrando otra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Es impredecible en este momento, creo, lo que va a suceder en el siguiente Congreso, pero es muy difícil que la tendencia cambie, ¿no? Ahora, es probable que siga lo que hemos tenido. Más de lo mismo. Por último, ¿te animas a predecir lo que va a pasar hoy día en el Congreso? O sea, ¿va a haber moción de vacancia aprobada o la van a mandar al archivo? Mira, es muy difícil decirlo. Ahora, creo que no estaría mal que se apruebe la moción de admisión de la vacancia, que no significa que se vaya a vacar necesariamente a Vizcarra, sino que él tenga que ir al Congreso a dar, él o su abogado, o los dos, a dar explicaciones por los cargos tan graves que no le ha hecho pues Philip Batter o Fernando Rospigliosi o un medio de comunicación, sino la Fiscalía y la Procuraduría, también el fiscal Amado Benco, que ha entrado en el asunto de las pruebas rápidas que compró el gobierno y que no sirvieron para nada. Entonces, creo que el presidente debería ir al Congreso, no a las entrevistas que él escoge, sino al Congreso, que es la institución democrática que balancea el poder del gobierno, a responder por estos graves cargos. Después ya se verá. Al parecer no hay votos suficientes para la vacancia, pero no estaría mal, creo yo, que hubiera los suficientes votos para que por lo menos se admita la moción y el presidente y su abogado tengan que ir a responder por las cosas que se le están imputando. Bueno, hablando de imputaciones, te cuento una nomás ya para malograrte la semana, porque entiendo que hice lo propio el fin de semana pasado. En la tierra de tus ancestros en Italia, diariamente se están haciendo 200.000 pruebas moleculares y hay 30.000 nuevos infectados al día. En Francia, en España y en Inglaterra andan entre 30 y 50.000 nuevos infectados al día. Yo no sé si tú eres creyente, pero acaba de terminar el mes morado. Ojalá que se haya quedado entre nosotros el Señor de los Milagros, Fernando, porque si viene rebrote, va a volver la cuarentena, seguramente muy dura, y eso podría terminar con la imposibilidad de hacer campañas políticas o inclusive con ausencia el día de las votaciones, lo cual podría devenir en una anulación de las elecciones. ¿Ese cataclismo puede pasar o soy exagerado? Bueno, lo de la segunda ola eventualmente puede ocurrir. No sabemos si ya tenemos la inmunidad del rebaño, si todos hemos estado contagiados o si la infección vuelve a darle otra vez a los que ya se infectaron. Es muy difícil saberlo en este momento. Las campañas, no van a haber campañas presenciales, ¿no? Eso va a ser muy, muy difícil. Las campañas van a ser básicamente por internet, porque con la bárbara reforma política que hizo este gobierno, que es un desastre, se prohibió la publicidad en televisión y en radio. No va a haber publicidad de televisión y en radio por primera vez en el Perú, solamente la franja electoral que no ve nadie. Entonces las campañas van a ser básicamente por internet y a través de los medios de comunicación que entrevisten a los candidatos de su preferencia. Ahora, que haya elecciones, yo creo que de todas maneras tiene que haber, bien lo ha dicho el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, de todas maneras las elecciones son en abril y eso creo que no se debe mover. En Estados Unidos mañana tienen elecciones, a pesar de que ahí la cosa está incluso peor que en Europa, ¿no? Así es que de todas maneras tiene que haber elecciones en abril. No, yo me refería a que si hay elecciones y hay un ausentismo mayor al 40%, estas legalmente se anulan. Vamos a ver si el peruano va a querer ir a votar. Y va a ir a votar. No, yo creo que sí, la gente va a ir a votar. En el Perú la gente va a votar. Siempre hay un ausentismo de alrededor de 18, a veces 20%. Ok. Más grande, va a haber votación. Correcto, te comento que la bancada del fujimorismo, a través de su vocero Carlos Mejía, ha decidido votar a favor de la admisibilidad de la moción de vacancia presidencial. Vamos a ver qué pasa con la gente de Alianza para el Progreso, que ha dicho a priori Lucho Berico que no lo van a hacer, pero lo dejan en claridad de conciencia para que voten a favor. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube.
Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el Sur Chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.